vamos a ver otro video más de recortes. No de máscaras voy a hacer uno que será el próximo seguramente, donde ya hablo de las máscaras, pero no máscaras con recortes, con recortadores, plugin recortadores, sino la máscara dentro del propio Photoshop. Vamos a abrir Photoshop acá y vamos a ver estas imágenes. Este video no va a ser muy corto, pero aunque aparentemente pueda parecer repetido por el tema y por incluso el plugin que voy a utilizar, han sido muchas las preguntas, siguen siendo muchas las preguntas, y con respecto a ciertos detalles. No va a ser muy corto porque yo voy a hacer con todos los detalles cada uno de los recortes que voy a mostrarles, cómo los hago yo para dejar perfecta y absolutamente terminada una imagen con el recorte lo más perfecto posible que al menos yo puedo lograr. Vamos a ver, por ejemplo, este primer caso que tiene fíjense que esta figura tiene unos anteojos, unas gafas de plexiglas que son transparentes. Esto no es tan difícil, pero no es tan fácil. Sin embargo, con un buen plugin recortador como esto se simplifica bastante. Los fondos, ustedes no se preocupen si ven algunos fondos como quisieran que fueran más complicados. De todas maneras, el trabajo es exactamente el mismo con todas las herramientas de que dispone este plugin. Acá en última instancia tenemos también un fondo que tiene sus alternativas, que puede incluso contaminar, de acuerdo a los distintos colores que tienen, pueden contaminar la imagen en muchas zonas. Hay otras zonas como esta, donde esta parte de cabello, que obviamente es un cabello muy claro, se parece demasiado al fondo, y vamos a ver hasta dónde podemos recuperar. Lo mismo que que aunque es más oscuro, tiene zonas muy en el borde que se confunden bastante, o lo pueden confundir al programa bastante en cuanto a separación. La piel, ustedes ya saben que yo siempre lo he dicho en todos los videos de recorte, la piel siempre es algo que muy en su bordecito, como es muy suave, trata de confundirse siempre un poco o de perder definición con respecto a la imagen final que nosotros queremos lograr. Bien, yo no voy a crear una nueva capa como suelo hacer, porque este plugin tiene una de las características, es que para trabajar ya automáticamente él solo crea una capa nueva para establecer una protección de nuestra capa original. Así que sin más, venimos a filtro, venimos a topaz y venimos al remask. Se nos abre el remask y hay algo que yo quería de todas maneras volver a mostrar, porque muchos me hablan de que están haciendo práctica con el Topaz 3, pero hay 3 versiones de filtro Topaz que yo las mostré sucesivamente. Vamos a menú y vemos acá en About, o sea, acerca de, todos los programas traen qué significan, muestran cuál es la versión y las características del programa. Acá dice la versión 3.2.1. La primera versión, la primera de todas que yo le mostré, era la 3. Luego vino la 3.1 y ahora tenemos la 3.2.1, que no es tan reciente, pero es la última y la más eficiente. Esta trae diferencias con respecto a las anteriores, que realmente hacen un recortador muy completo. Ustedes saben que apenas se abre, está seleccionado con el fondo verde, el pote, mejor dicho, acá el fondo verde es el que está seleccionado, porque se pueden hacer otros tipos de recorte que yo mostré en otros tutoriales con estas otras dos opciones de fondo. Lo que pasa es que este es el que realmente conviene más, porque ya nos está dando el color verde todo lo que nosotros queremos recuperar, y nos trae por default seleccionado este pincel, que es el pincel que nos va a demarcar cuáles son las zonas que van a ser el límite entre los colores que queremos conservar
y los colores que queremos eliminar. Este tamaño no necesita ser tan grande. Lo que pasa es que, y menos cuando ya los fondos son muy lisos, entonces es menos necesario que sea tan grande. De manera que de todas maneras no conviene que sea mucho más que esto. Lo ideal a lo mejor sería este tamaño, es más chico. Lo que pasa es que a veces el pulso, la firmeza del pulso de las personas no da tanto para, me incluyo, para un tamaño tan chico de pincel, se hace un poco más difícil. Sin embargo, siempre está la opción, que también me han preguntado mucho, de qué quiero decir yo con eso, y ahora les voy a mostrar, de utilizar la tecla Shift para ayudarnos. La tecla Shift se utiliza, yo mostré en otros videos, para hacer repeticiones, en otros videos que no tenían que ver con recorte, pero también los recortadores aceptan esta utilidad que nos da la tecla Shift. De manera que hay gente, como dije en otras oportunidades, que les resulta más difícil ir de abajo hacia arriba. Hay otros que les resulta más fácil, como a mí, ir de arriba hacia abajo. Hay otros que les resulta más difícil ir de izquierda a derecha, y a otros más difícil ir de derecha a izquierda. Como esto no requiere que la línea sea un trazo continuo, mejor dicho, no continuo, sino que tengamos que hacer de una sola vez todo. Al contrario, conviene ir haciendo por partes, por si cometemos alguna equivocación. Entonces podemos empezar por donde querramos, por arriba, por abajo, hacer primero una parte, luego otra, basta que al final tengamos toda la figura completamente rodeada con el color que va a ser el color que va a definir qué queda y qué se va. Acá yo podría hacer a pulso, si bien ya digo no tengo un pulso muy firme, en algunos momentos, como les pasa a todos, y con la edad nosotros sufrimos a veces un poco más de este problema, pero lo puedo hacer así. Ahora, volviendo a la tecla Shift, acá por ejemplo esta parte, bueno, es algo bastante sinuoso, de manera que yo voy a utilizar el pulso simplemente. Pero acá hay zonas como esta, que de un solo trazo yo puedo hacer todo. Toco acá, aprieto Shift, sin soltar Shift, toco acá, ya tengo mi trazo. Lo mismo acá, toco Shift, aprieto Shift, voy tocando, y como es una línea recta, lo único que tengo que hacer es tener cuidado de ir haciendo por sectores, por segmentos, que a mí me van a facilitar el trazado. Yo acá lo hago un poco más grueso a lo mejor, porque fíjense que cuando hay zonas sobre todo en el cabello, y también a veces en los bordes de los brazos, en fin, o de la misma ropa, que cuando es tan similar con el fondo, realmente al ponerse el color verde nos hace muy difícil distinguir el borde exacto, de manera que tenemos que da cierta transparencia este violeta. Entonces tenemos que ir haciendo, jugar un poquito, rellenar un poquito más, y bueno, si nos pasamos un poquito no pasa nada. Bien, acá también yo puedo hacer de un solo trazo esto y esto, porque estoy dentro de la... Y acá fíjense que yo no estoy siguiendo las gafas o los anteojos estos transparentes, sino que seguí todo lo que es lo sólido realmente. Ahora voy a marcar las gafas, porque lo que es transparente con este plugin, esa es una gran cosa. Nosotros venimos a nuestro pote de pintura del color violeta y llenamos. En este caso yo lleno así, pero como es tan chiquito también podría haber llenado simplemente con el pincel y pintando. Todo lo que nosotros querramos que recuperar después podemos llenar con como cuando hay pelos, ya verán en el otro ejemplo. Esto es muy útil. Entonces lo que nos queda simplemente ahora es venir a tocar las partes que están verdes y que queremos que sean eliminadas. Tocamos con nuestro pote de pintura rojo y le pedimos a la computadora que nos computarice la imagen, y ya tenemos la imagen computarizada. Como siempre vamos a dividir en dos esta pantalla para tener acá, simplemente yo voy a poner imagen. Tenemos en los dos tenemos alternativas, ponemos acá
o lo que yo marqué, o acá la máscara igual que acá, o acá cuál es el resultado final, etcétera, etcétera. Pero yo pongo acá la imagen para que me sirva de referencia. De todas maneras, fíjense que realmente está muy bien recortado ya, pero no obstante eso quedan zonas grises, que ustedes saben que las zonas grises son transparentes. Tenemos que saber cuáles son realmente deben quedar transparentes, como el caso de las gafas, y cuáles no. De manera que para trabajar más cómodo, siempre digo, no tenemos por qué matarnos, para eso tenemos acá el símbolo de aumentar. Aumentamos y corremos esto, esta manito aparece, lo mismo que en Photoshop cuando presionamos la tecla espaciadora. Bien, ahora vamos a elegir esta herramienta que es la de recuperar y esta que es la de borrar, en general. Y luego tenemos estas otras herramientas que son colores simples. Cuando yo toco esto simplemente me da este círculo. Cuando yo toco esto me da un gotero para que elija el color, tanto el verde como el rojo. En este caso yo voy a elegir esta. No está muy grande, así que yo voy a ir tocando las zonas que están grises, pero que son de fácil recuperación con este pincel tan grande, digamos. Lo mismo que estas partecitas acá, con cuidado de no tocar nada de las gafas, porque yo quiero que estén transparentes. Fíjense que de todas maneras cuando toqué esto ya se resaltó, pero se resaltó lo que es el brillo acá, o sea que está bien. De todas maneras con eso no arruinamos nuestra transparencia. Estas teclas tienen, estos pinceles tienen una tecla de atajo rápido, por eso ustedes verán, ahora yo primero les explico y luego ya no explico más, pero voy a ir cambiando automáticamente los pinceles. Fíjense que si ustedes apoyan un segundo acá, un momento, les sale un cartelito donde dice qué letra es la que corresponde, es la letra Q. Esta es la letra W, o sea que está al lado, podemos manejar con 2 dedos. Esta es justo la tecla que está abajo de la Q, que es la A, y esta es la tecla S. Y como eso es lo principal, con eso está. Y esta tecla es la tercera, o sea, tenemos acá la Q, la W y acá la E, que es la que le sigue. Con esto podemos volver atrás, también con control Z. Con esto podemos aumentar el tamaño y con esto disminuir. Con esto podemos dejar al tamaño real del 100%. En este momento, como yo aumenté, tengo el 200%, pero si toco acá, queda 1 a 1. Fíjense que acá tenemos las pestañas, que acá como el fondo es muy oscuro no se ven mucho. Yo voy a ir tocando simplemente la cara, ya las pestañas se acentuaron de todas maneras un poco, pero para no estar lo suficientemente acentuado. Entonces yo voy a tocar mi tecla para buscar esta herramienta que es la que me da el gotero. Entonces toco acá, o puedo tocar acá también, solo que acá me queda en este momento más visible. Hago clic y fíjense cómo quedaron perfectas las pestañas. Ahora voy a mi tecla Q, selecciono, hay que tocar lo más al borde posible cuando se trata de piel, y si se pasa un poquito tocamos el rojo y así nomás sacamos. Acá tenemos el cabello, que por mucho que es muy suave y demás, no tiene por qué ser transparente acá porque en el original no es, de manera que vamos tocando, va a dar suavidad de todas maneras y lo dejamos tan suave como es. Acá hay unos pequeños pelitos, pero son los pelitos que están acá. Bien, acá tenemos todo bien. Esto de por sí, este borde ya es un poquito difuso, así que acá no hay problema. Vamos a arrastrar acá, tampoco tenemos. Y así recuperamos lo poquito que realmente nos dejó a recuperar el programa. Hay zonas que, si el pulso nos da, como digo, nosotros podemos hacer así de una corrida. Y si no, podemos ir tocando puntualmente. Fíjense que acá ya se insinuó el cabello ese tan transparente que tenemos acá. Vamos a ver cómo resulta luego cuando nosotros vayamos a hacer el keep. O sea, el keep es la opción de ver qué es lo que está pasando. Y ahí tenemos. Acá tenemos, fíjense cómo salieron los anteojos hechos con acrílico o con glaze, cómo quedaron transparentes ya, están transparentando perfectamente el fondo amarillo. Acá el cabello se pierde un poquito porque el fondo es un color muy parecido.
Vamos a poner un color de fondo que sea parecido a esto para que veamos un poco más con respecto a la realidad. Para eso venimos a menú, setear el color de fondo, y acá vamos a buscar un color así, más o menos acá se ve, oscuro como está acá. Obviamente acá no se ven las pestañas como tampoco se ven tanto acá, pero fíjense que los anteojos han mejorado mucho en cuanto a la visión, y acá está perfecto. Así que nosotros vamos a aumentar ahora, venimos acá y vamos a acentuar un poquito estos bordecitos que pareciera que debieran estar un poquito más fuertes. Así que voy a tocar esta herramienta con el atajo, voy a venir acá con mucho cuidado a tocar este bordecito y voy a pasar todo acá, y fíjense cómo me acentuó perfectamente, me recupero. Acá queda una partecita que yo, si quiero, puedo acentuar un poco más. Si no quiero, hago control Z y dejo como estaba, pero después el programa solo se va a encargar de arreglar mucho. Ahora vamos a hacer el arreglo. Entonces, una vez que tenemos esto, que ya vemos que es el recorte nuestro terminado, venimos a esta otra opción que tiene, sobre todo tiene o únicamente trae la versión del Remask 3.2.1. La anterior traía esta opción, pero no perfeccionada como esta. Acá dice color frontal, y acá dice para ver solamente en Keep, es decir, cuando estamos en esta opción. Antes no la vamos a poder utilizar porque no va a aparecer. Y acá dice alta calidad, solo que nos hace la aclaración de que entonces el recobre va a ser un poquito más lento porque tiene que trabajar más. Cliqueamos sobre esa casilla y vamos a llevar el recuperado al 100%. Y fíjense cómo empieza a trabajar, y ustedes acá, ya que el fondo es negro o casi negro, van a notar, fíjense cómo hubo una transformación. Acá no se ve exactamente como acá porque esto es más oscuro todavía, de manera que si yo pongo el color de fondo más oscuro todavía, ustedes ven que ahora sí esto está muy bien. También esto después veremos cómo se va a enfatizar ya dentro del propio Photoshop. Tocamos acá entonces y con esto tenemos nuestro tamaño original. Ya prácticamente acá no tenemos nada más que hacer. Podríamos tocar quizá un poquito esta parte del cabello, pero realmente no tiene. Vamos a tocar solo para que ustedes vean, y lo que hace es enfatizar, pero ya un poco mucho. Cuando nosotros hacemos un retoque de este tipo, venimos a esta herramienta que hace más o menos el trabajo de recuperar. Entonces tocamos, antes en otras versiones se recuperaba justamente con esto. Tocamos esta herramienta y pasamos sobre ese lugar que queremos rectificar, digamos, un poco, y fíjense que quedó mejor de todas maneras que antes, pero se rectificó. Así que le damos OK directamente y vamos a crear una capa. Fíjense que creó una capa nueva. Vamos a crear una capa debajo de esta presionando control. Con control nosotros lo que hacemos es crear una capa abajo, porque si no presionamos se va a crear arriba y la tenemos que pasar abajo. Con esto es más rápido simplemente. Y vamos a ponerle un color cualquiera. Después vamos cambiando, en todo caso vamos cambiando si nosotros queremos ver. Bien, acá tenemos un color que nos deja ver muchas cosas y muchas no mucho. De manera que vamos a poner otro tipo de color a ver qué pasa. Acá ya la cosa cambió, y si lo hacemos más oscuro va a cambiar más, porque nos va a dejar ver mejor todo lo que nosotros tenemos. Ya acá, si nosotros aumentamos, vemos que está todo, hasta este gorro que tiene un poco de pelucita, porque la lana tiene pelusa, ustedes ven que está perfecto. Nosotros podemos, una vez que estamos acá, podemos hacer algunos retoques si queremos, viniendo a la capa, como por ejemplo definir más lo que estamos viendo, si nos parece, viniendo simplemente a filtro, enfocar, y podemos hacer por ejemplo enfoque suavizado para que no sea tanto. Pero cuando yo digo enfocar, simplemente me enfoca y no aparece nada más.
Si yo digo máscara de enfoque, me aparece un cuadro, y en enfoque suavizado también me aparece un cuadro, que no por el hecho de ser suavizado garantiza suavidad. Cuando yo abro tengo un cuadro, y de acuerdo a cómo regule yo acá, voy a hacer que la definición sea mayor o menor. Vamos a darle esto, y fíjense cómo todo está realmente muy bien. A veces se crea un pequeño halo en las imágenes. En los recortes sobre todo se crean unos pequeños halos. Si es el caso, como podrían ser a lo mejor unos halos claritos un poquito acá, que de todas maneras el plugin ya se encarga de sacar, pero a veces algo llega. Para eso tenemos la opción, viniendo a capas, de venir a halos, que dice acá al final, y acá decimos eliminar halos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a fijarnos bien acá en la imagen. Acá yo le pongo un píxel nada más, uno puede poner más si quiere. Y cuando yo toco acá, fíjense lo que pasó con los brillos de los anteojos. Se me acentuaron, miren, yo le saco y le pongo. Se me acentuaron y me quedó algo perfecto. Esto es el trabajo que muchos me preguntaron cómo hago para conseguir estos recortes, porque puedo aplicar a cualquier lugar y prácticamente no se sabe que es un recorte. Que eso es lo fundamental, poder aplicar sobre un fondo sin que resalte la posibilidad de que se vea como algo pegado. Bien, esta es una de las que más que nada quería que vieran por este cabello y sobre todo por esta transparencia. Que nosotros pongamos el color que pongamos de fondo, obviamente vamos a tener transparentado ese color. Veamos esta imagen, que es una imagen que aparentemente es de un fácil recorte, y sí, podría ser, pero hay que ver con qué recortador hacemos, porque fíjense que tiene un fondo que es bastante oscuro, tiene zonas de sombras oscuras, tiene este zócalo que es oscuro y todas estas rayitas oscuras del piso que muchas veces realmente causan problemas en el sentido de que nos hacen trabajar un poco más de la cuenta. Voy de nuevo a mi filtro topaz, remask, y se me abre el filtro. Acá tengo el gran problema de que, dada el poco contraste entre la figura y el fondo, ahora sí, cuando se pone en verde, me es bastante difícil ver a mí cuáles son los límites de la imagen, de manera que sí voy a aumentar, para no matarme, insisto, voy a darle un poquito más chico el pincel, así, y me voy a apoyar exclusivamente esta vez en mi herramienta, en mi tecla Shift. O sea que voy a ir tocando. Con esto, en realidad yo aligero mucho. Ustedes obviamente se están dando cuenta que a mí no me lleva el mismo tiempo ir recorriendo el borde que ir marcando con mi tecla Shift, porque acá estoy haciendo un solo trazo. Acá podría ser como es curvo, en todo caso hacer a mano, pero acá ya vuelvo a tocar. Acá hago a mano también, porque total es cortito. Y fíjense cómo esto, yo no hice bordes, sino que llené con el violeta, porque de todas maneras me va a tomar perfectamente. Acá, aunque tome un poco de sombras, no importa, así que yo le voy a hacer recto. Acá doblo así un poco, y acá vamos a tomar. Ya solo el programa nos va a ir dejando bien. Acá hay un triangulito muy chiquito que denota el fondo entre la pierna, el brazo y el cuerpo. De manera que yo lo que tengo que hacer, o lo que puedo hacer con este plugin, es simplemente rellenar eso, porque sería muy difícil hacer el contorno con un pincel súper finito. Con la barra espaciadora me vengo, entonces ahora corro la imagen y voy a seguir jugando con mi tecla Shift, que es mi gran ayuda. No tengo que, mejor dicho, no tengo que afirmar mucho mi pulso. Acá el cabello por suerte no es tan desparramado, digamos así que yo voy tocando. Acá en todo caso, que es un poquito más sinuoso, voy a hacer a mano alzada, con pulso. Bien, voy a poner el tamaño original para que se vea mejor. Vengo a mi pote de pintura rojo y ya lleno. Ahora voy a pedir a la computadora simplemente que me haga, y fíjense lo perfecto, a pesar de la similitud del fondo, lo perfecto del recorte. Vamos a dividir en dos la pantalla, poner el
nuestra vista original y fíjense que realmente habían zonas como esta acá sobre todo, donde era muy factible de confundirse, igual que acá, y sin embargo no se ha confundido. Solo esta partecita acá me ha dejado un pequeño resabio, que es este que tengo acá. Para eso tomo mi pincel de eliminar y le paso así, si quiero a mano o si quiero voy haciendo, tocando punto por punto. Acá como me quedó un poquito, pongo el verde y recupero esta muy pequeña cosita que me quedó acá. Acá sí, está un poco más, tengo que ir tocando los bordes, además no se olviden que acá tenemos sombras. Y ahora venimos acá. Acá prácticamente no hay nada que tocar salvo estas partecitas de acá, que como acá el cabello no tiene zonas transparentes como otros cabellos, o sea, no transparentan el fondo como otros cabellos más intrincados. Bueno, acá como me da el pulso, entonces yo hago de un solo tirón, así que voy a tocar punto por punto y así acá. Y fíjense cómo acá hay una zona que se pierde un poquito, entonces nosotros podemos tocar acá también, en la imagen original, y al tocar la imagen original igual se recupera acá. Acá quedó en esta esquinita un pequeño detalle, vamos a nuestro puntero rojo, tocamos eso, hacemos así y ya está salido. El taco quedó perfecto, el taco del zapato, a pesar de que lo habíamos hecho de un solo trazo, todo tapado en el color violeta. Ahora venimos a esta parte que es sombra, hay mucha sombra acá, vamos a dejar así y acá vamos a pasar un poquito más, vamos recuperando, no importa si es sombra o no, después nosotros decidiremos qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que vamos a sacar para cuando pase nuestra imagen a Photoshop. Acá esta parte de la mano es la curva de la mano, de manera que si quisiéramos en este momento podríamos hacer así y sacar bastante, y lo demás tenemos que ir recuperando. Como ven ustedes, esto yo lo hago lento, lo hago como yo hago normalmente, porque como digo, han sido muchas las preguntas de cómo realizo los recortes, y yo les acabo con este video de estar mostrando. Acá tengo una uña muy chiquita, pongo mi puntero para hacer más fácil el trabajo, y acá con esta herramienta que es un poquito más grande le saco un poquito la sobra. Bien, vengo acá al tamaño original de 100% y ahora vengo a Keep. Y cuando vengo a Keep, como yo tenía una zona muy oscura, está obviamente el fondo oscuro, yo lo había dejado así, así que voy a darle un color más claro para que nos quede más visible, y fíjense que está muy bien realmente. Nos quedó acá la partecita esta entre la pierna, el brazo, y entonces yo tomo este goterito, ya lo tomé, y vengo y toco nada más acá. Como yo había llenado del color violeta, fíjense que hago así y ya está limpio. Ahora le voy a aplicar entonces lo último para sacarle alguna deficiencia que pudiera tener. Yo acá puedo tocar alguna cosita. Acá fíjense que parecía que estaba todo tan bien y acá había quedado una pequeña sombra, siempre pasa. Por eso hay que fijarse y hay que cambiar de colores de fondo, porque hay colores que son más reveladores, otros menos, y lo demás que tenemos acá está prácticamente bien. Ahora lo que vamos a hacer entonces es perfeccionar el color, recuperar el color frontal. Venimos a Keep y decimos recuperar al 100%. Y un pequeño borde que tiene la nariz, fíjense que desapareció, absolutamente. Esto no se preocupen, a veces termina en 100 y desaparece. Y hay veces que llega acá y tenemos que decir cancel, pero no cancela la operación, ya dejó perfectamente como estaba en esta imagen. Vamos a poner un color, otro color, vamos a cambiar. Mientras estamos acá adentro, estamos a tiempo de todo. Vamos a poner, por ejemplo, este colorcito celeste, a ver si hubiera alguna cosa que a nosotros nos estuviera haciendo falta tocar. Y aparentemente acá en la barbilla hay un poquito, acá en el labio otro poquito, acá en la nariz un poquito, y acá tenemos esto que no sé por qué quedó, acá también. Si nos pasamos un poco simplemente es control Z, y así vamos viendo. Bien, acá es solo tocar, como en este caso, solo tocar una vez,
y vamos recuperando. Acá tenemos una buena zona que quedó, porque como dije tantas veces también, no hacen magia los recortadores. Entonces por ahí tienen sus confusiones, porque hay imágenes que los complican un poco, les complican a los recortadores y nos complican a nosotros, y si nos complican a nosotros, con más razón complicarían a los recortadores. Esto acá se puede sacar, por ejemplo, este poquito, se puede sacar con el pincel rojo, esto lo podemos ir viendo. Pero después van a ver cómo en Photoshop nosotros podemos arreglar esto. Bien, lo pasamos al 100% para ver nuestra obra terminada y venimos a OK. Vamos a crear de nuevo la capa esta, vamos a poner también el color celeste y con eso tenemos ya nuestra imagen lista. Fíjense que si yo aumento un poco mi imagen, voy a ver que realmente no me dejó nada pendiente, absolutamente nada pendiente. Si yo pusiera un color más oscuro acá, que podría ser también un gris oscuro, pero vamos a poner un azul oscuro para que se parezca un poco más a ese fondo que tenía. Fíjense que no queda ningún halo blanco, porque si hubiera quedado, entonces vendríamos a capas y, como ya sabemos, y decir halos y decir quitar halos. Pero acá nosotros tenemos todo perfectamente hecho. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Photoshop? Si nosotros quisiéramos acá arreglar un poco alguna cosa, sería muy simple. Acá aparentemente queda algo un poquito transparente, de manera que vamos a nuestro pincel histórico con la dureza normal, es decir, duro, y acá tenemos que emplear un poquito nuestra habilidad de dibujante. Es decir, yo tengo que imaginar bien cuál es el contorno, o conocer la figura humana para saber cuál es el contorno que tiene que llevar. De manera que acá yo voy a ir contorneando así para que esto quede como sabemos que tiene que ser. Si a mí me molesta un poco esto, iré a una goma, a un borrador, y haré el mismo trabajo con la delicadeza con que debo hacer, lógicamente, y con la noción también de dibujante. De manera que apoyándome en la tecla Shift es indispensable para este tipo de cosas, porque yo voy haciendo trazos de una sola vez y los puedo hacer muy suaves. Entonces yo tengo esto listo. Si quiero sacar esta sombra del zapato, podría hacerlo también desde acá, por ejemplo, así. Yo sé que el zapato viene acá, saco así y ya tengo. Y acá no hace falta sacar nada, salvo redondear un poquito para suavizar esta pierna acá, y yo hago así nada más y con eso tengo listo. Bien, esto ha sido otro punto de los que nos suelen agobiar a veces, pero que hacen a la perfección de un recorte. Como digo, siempre hago observar en mayúsculas, en zoom, para que ustedes vean que el recorte no tiene que hacernos arrepentir de nada. Bien, y acá vamos a ver el último caso. Lamentablemente este video, como les digo, se hace largo, se hace de 50 y pico de minutos. Mírenlos por parte, no se vayan a atracar con este video porque les va a resultar pesado, así que vayan mirándolo a poco. Bien, esto lo que tiene, no tiene nada del otro mundo tampoco. Ustedes dirán, sí, un fondo muy liso. Sí, es un fondo muy liso, pero tiene un color, una tonalidad que es demasiado parecida a la mayoría de, sacando el cabello por supuesto y alguna parte de la piel, es muy parecido al resto de la imagen, sobre todo a la vestimenta. Además, esta no es la imagen que yo quiero, porque tiene esta especie de tul rosado que baja como colgado del techo y que se enrosca, parece, aquí en el brazo de la chica. De manera que yo voy a sacar todo esto, voy a dejar solo lo que yo quiero. Y vamos a ver cómo nos arreglamos con el cabello, donde hay mucho cabello fino. Bien, yo acá voy a ampliar un poquito, muy poco, con mi herramienta de zoom. Voy a ampliar un poquito porque fíjense que siendo tan parecido el color con el fondo, el color de la imagen,
realmente al llenarse de verde, ese es un problema siempre, que a lo mejor con alguno de estos otros colores no se produce tanto, ¿ve? No se produce tanto la confusión que podemos crearnos, pero acá realmente se hace más seria. De manera que yo por eso voy a usar un pincel un poquito más grande y voy a, en las partes que vea, voy a seguir sin problemas y el resto voy a tratar de adivinar más o menos. Si bien tenemos la suerte de que el pincel violeta transparenta bastante, nos va dejando advertir un poco qué es lo que está marcando. Así que voy a empezar a marcar esto que yo supongo que es lo que quiero. Acá voy viendo, ustedes verán también cómo acá se van viendo los límites de esta ropa. Bien, voy a tomar esto, que es lo que yo supongo que quiero, voy a venir hasta acá. Acá veo que sí, que esto es más o menos lo que yo quería. Y voy a seguir. Me voy a apoyar luego en mi tecla Shift para hacer más rápido, como en esta parte por ejemplo. No importa acá el grosor el grosor del pincel, yo no trato de hacerlo muy fino como en el otro caso porque el fondo me lo permite. Solo en esta parte voy a achicar un poco para poder hacerle un contorno sin tener que rellenar todo como rellené en el otro caso. Bien, ya que estamos con este pincel y de todas maneras con la tecla Shift, voy a ir marcando lo que es la parte esta del brazo, de los brazos, que es factible de hacerlo. Ahora acá con el cabello ya tengo que aumentar el tamaño porque acá la cosa se pone más seria. Acá fíjense ustedes que yo voy a ir marcando, pero tengo que ir adivinando mucho, como dije, y además estoy seguro que ven como en esta parte, cuando yo sigo me encuentro con que hay cabello que yo no me imaginaba que llegaba tan lejos. De manera que tengo que ir, y voy a hacerlo así, digamos, en una forma un poco grosera, porque es la única alternativa que tengo para hacer. Acá hay mucho cabello fino, que obviamente mucho de esto se va a perder porque es demasiado finito y no hay cortador que lo vaya a tomar. Esta parte voy a seguir con mi pincel grueso y voy a ir haciendo esto. Acá fíjense que también hay cabellos que insospechadamente llegan hasta a una distancia que uno no se imagina porque no ve, simplemente no ve. Acá tenemos zonas transparentes, vamos y acá tenemos, acá todo esto, fíjese como yo me tengo que ampliar porque todo esto es cabello. Acá hay cabello para elegir y para preocuparse y para trabajar. Por supuesto, vamos a obviar algunas cosas después. Vamos a poner en el tamaño normal y simplemente con mi pote de pintura rojo voy a llenar lo que es necesario llenar, este pedacito también, y vamos a darle a la computadora que nos computarice. Como ven, el recorte es bastante, a pesar de todo, es bastante bueno. Voy a dividir en dos la pantalla para poner acá el original que me sirva a mí de referencia. Como ven, eliminé toda esta parte de la tela que yo no quería. Ahora, esta parte de arriba vamos a ampliar un poco porque es mucho más fácil de trabajar. Aquí yo lo que voy a hacer es con mi gotero rojo voy a tomar esto para que me saque un poco todo esto que está acá arriba. Así que voy a tomar el color de fondo lo mejor que pueda y voy a pasar acá para que me saque todo esto. Hay zonas que se vuelven rebeldes a veces de salir, pero son fáciles de sacar luego, aunque sea en Photoshop. Bien, acá hay zonas que nosotros no sabemos exactamente cuáles son partes que se ven a través del cabello y cuáles no, pero acá nosotros tenemos
el original. Para eso el original nos sirve muchísimo. Entonces, con mi herramienta de recuperar, yo voy pasando sobre el original, porque da lo mismo que pase aquí o que pase aquí en la máscara. Y con eso yo estoy seguro que estoy tomando cosas que tienen que estar y que a lo mejor me hubieran pasado acá de largo. Bien, acá veo que tengo una zona un poquito opaca, o sea, con un poquito de grisado que corresponde a esto. Voy a mi punterito rojo, toco acá y le doy una pasadita para limpiar un poco. Fíjense que con eso yo ya limpié mucho. Ahora voy a venir a recuperar esta zona del brazo, que es una zona bastante delicada por el tipo de luz que tiene. Y acá sí yo voy a tener que trabajar un poquito más delicadamente, porque tengo que ir muy al borde, cuidando de no salirme, pero cuidando que después no me falte algo. Entonces estas son las partes donde hay que usar el pulso y tratar de ir lo más exacto posible. Ir lo más exacto posible para evitarse luego el tener que estar haciendo supresiones de zonas que nos hemos salido un poco, como en este caso, que le tengo que pasar mi pincel rojo. Bien, acá esta parte es una parte que es, si bien es transparente, acá sobre todo, esto es una apariencia de transparencia, palabras parecidas, ¿no? Pero en realidad no es tan transparente esto. De manera que yo tengo que ir individualizando qué es realmente qué, para no cargar esto más de lo que realmente es. Así que voy a ir tocando despacio y voy a darle el tono nada más que acá le corresponde. De por sí ya el programa, de todas maneras, si hay algo un poquito transparente me lo va a dejar, como por ejemplo acá esta parte de abajo, que sí sabemos que es transparente, perdón, esta parte que sí sabemos que es transparente, esta de acá abajo y esta de acá. Bien, aquí ya sabemos que este pedacito es transparente, así que lo vamos a dejar. Acá tenemos el original como muestra, así que sabemos que es así. Y esto no es transparente, porque el tul, por muy transparente que sea, cuando tiene varias capas, deja obviamente pasar mucho menos luz, entonces se vuelve mucho menos transparente. Bien, acá ya esto son cosas muy simples. Igual que acá, vamos a darle un tamaño más o menos normal, el 1 a 1. Ya vemos nuestras pequeñas transparencias acá en el borde, y ahora con nuestro pincel rojo le pasamos y eliminamos directamente, eliminamos esto. Ya está. Ahora vamos aquí para ver qué es lo que resultó de nuestro trabajo. Vamos a ponerle otro fondo para que sea un fondo que nos deje ver mucho mejor. Como tenemos mucha parte clara, primero vamos a tocar con un fondo oscuro para ver si hay algo. Y fíjense que conviene siempre cambiar a varios colores el fondo para ir descubriendo cosas. Fíjense que acá nosotros tenemos una parte que es un halo nada más, pero que en realidad esta parte sí es transparente, pero esta no era una transparencia. Eso por un lado. Por el otro lado, si ampliamos un poquito, vamos a ver que el cabello tiene mucho de halo blanco. Eso lo vamos a arreglar luego con nuestra herramienta de recuperar el color de frente. Bien, acá el cabello, nosotros vemos que acá se mantiene muy blanco el fondo, o sea, no transparenta este fondo oscuro realmente. De manera que vamos a tomar nuestro gotero, vamos a tocar con mucho cuidado en esta parte y vamos a pasar un poquito acá. Como nosotros esta parte la tocamos con el pincel violeta,
cuando pasemos así, acá reacciona, como yo les expliqué que hacía lo que hacía el color violeta. Ya lo vimos en las otras pruebas, cómo realmente trabaja por nosotros bastante. Acá tocamos algo, si queremos, de estos pequeños bordes blancos o halos blancos que han quedado. Pero lo fundamental ahora va a ser lo que vamos a hacer con nuestra herramienta de recuperar fondo. Así que vamos a mirar el cabello, que es lo que nos está dando más la pauta de que tiene mucho halo. Así que vamos a marcar ahora nuestra herramienta, nuestro cuadro de recuperar color frontal, y vamos a darle el 100% y esperamos a que trabaje. Esto teóricamente nos tiene que eliminar todo lo que sean los halos blancos del cabello, y efectivamente fíjense cómo ha desaparecido. Ahora vamos a poner un color claro, lo más parecido al verdadero, al original mejor dicho, y para ver simplemente cómo quedó. Y fíjense cómo el cabello ha quedado lo más bien. Ahora, no obstante eso, hay lugares, porque como dije es mucho cabello, entonces hay lugares que, como por ejemplo esta parte, donde quedó pendiente. Esto acá no apareció, de manera que vamos a tener que usar nuestro goterito verde, vamos a tocar este pelo y por muy finito que sea, algo vamos a empezar a hacer aparecer. Y fíjense que ya tenemos. Esta es una forma muy práctica de recuperar. Podemos venir también a tocar esta parte para recuperar un poquito más acá. Si nosotros queremos hacer lo que sería el recuperar fondo, que arregla además, o sea, como que purifica un poco lo que hicimos, se usa esta herramienta, que en versiones anteriores era la que se usaba para recuperar el color frontal. Y le hacemos un pequeño toque a esta parte que está un poco más grisada, lo mismo que acá, y fíjense que con eso nosotros blanqueamos un poco, pero dejamos que el cabello se siga viendo lo mismo. En esta zona no tenemos ningún problema, salvo que podríamos recuperar, por ejemplo, este pelito que está por acá. Vamos a nuestro pincel violeta y vamos a hacer un toquecito para suavizar la cosa, y ahí tenemos recuperado ya todo lo que queríamos y nuestro recorte perfecto. Bien, ahora lo único que nos resta es venir a decir ok. Vamos a poner un fondo, control, y el fondo vamos a poner un color azul que sea un color revelador, y ya tenemos. Ahora, siempre en Photoshop hay algo que terminar, pero es lo normal y no es nada difícil, y dependerá en algunos casos de nuestros conocimientos, aunque sea básicos, de dibujo para determinadas cosas, así como le mostré en el caso anterior. Acá nosotros vemos que se nos ha perdido el cabello prácticamente. Entonces lo que vamos a hacer es venir a nuestra herramienta de subexposición, que es esta, la herramienta de subexponer, y vamos a comenzar a pasar un poco acá. Y fíjense cómo estamos recuperando perfectamente esa puntita de cabello que nos estaba faltando. Y acá también le vamos a hacer un poquito, no mucho, porque acá tiene la luz esta anaranjada que viene de acá. Con esto lo dejamos y también oscurecemos un poquito acá. Bien, ahora, si nosotros observamos, acá no hemos logrado recuperar tan perfectamente cuando tocábamos con nuestro pincel verde los colores, de manera que ahora viene la parte de Photoshop, lo mismo que esto que nos salió acá. Vamos a venir a nuestro pincel histórico y acá simplemente vamos a tocar y ya está recuperado. Y utilizando, fíjense que el pincel está en el máximo de dureza para que tengamos un buen borde. Y utilizando entonces la tecla Shift de nuevo, yo tengo la gran ayuda, porque acá toco exactamente el borde y voy a ir tocando los bordecitos. Fíjense cómo yo voy recuperando perfectamente el color frontal, la parte frontal de
el brazo. Esto tiene una parte transparente, no tenemos nada que tocar, acá está todo bien, de manera que ahora voy a tocar entonces control 0 y ya tengo mi imagen lista. Con esto damos por terminado este video demasiado largo. Como digo, véanlo por parte en todo caso. Ha sido como siempre un gran gusto estar con ustedes y será hasta el próximo. Vamos a ver otro video más de recortes. No de máscaras voy a hacer uno que será el próximo seguramente, donde ya hablo de las máscaras, pero no máscaras con recorte, con recortadores, plugin recortadores, sino la máscara dentro del propio Photoshop. Vamos a abrir Photoshop acá y vamos a ver estas imágenes. Este video no va a ser muy corto, pero aunque aparentemente pueda parecer repetido por el tema y por incluso el plugin que voy a utilizar, han sido muchas las preguntas, siguen siendo muchas las preguntas y con respecto a ciertos detalles. No va a ser muy corto porque yo voy a hacer con todos los detalles cada uno de los recortes que voy a mostrarles, cómo los hago yo para dejar perfecta y absolutamente terminada una imagen con el recorte lo más perfecto posible que al menos yo puedo lograr. Vamos a ver, por ejemplo, este primer caso que tiene fíjense que esta figura tiene unos anteojos, unas gafas de plexiglas que son transparentes. Esto no es tan difícil, pero no es tan fácil. Sin embargo, con un buen plugin recortador como esto se simplifica bastante. Los fondos, ustedes no sepan, topaz, y venimos al remask. Se nos habla el remask y hay algo que yo quería de todas maneras volver a mostrar, porque muchos me hablan de que están haciendo práctica con el Topaz 3, pero hay 3 versiones de filtro Topaz que yo las mostré sucesivamente. Vamos a menú y vemos acá en About, o sea, acerca de, todos los programas traen qué significan, muestran cuál es la versión y las características del programa. Acá dice la versión 3.2.1. La primera versión, la primera de todas que yo le mostré era la 3. Luego vino la 3.1 y ahora tenemos la 3.2.1, que no es tan reciente, pero es la última y la más eficiente. Esta trae diferencias con respecto a las anteriores que realmente hacen un recortador muy completo. Ustedes saben que apenas se abre, está seleccionado con el fondo verde, el pote, mejor dicho acá, el fondo verde es el que está seleccionado, porque se pueden hacer otros tipos de recorte que yo mostré en otros tutoriales con estas otras dos opciones de fondo. Lo que pasa es que este es el que realmente conviene más, porque ya nos está dando el color verde todo lo que nosotros queremos recuperar, y nos trae por default seleccionado este pincel, que es el pincel que nos va a demarcar cuáles son las zonas que van a ser el límite entre los colores que queremos conservar y los colores que queremos eliminar. Ramos por arriba, por abajo, hacer primero una parte, luego otra, basta que al final tengamos toda la figura completamente rodeada con el color que va a ser el color que va a definir qué queda y qué se va. Acá yo podría hacer a pulso, si bien ya digo no tengo un pulso muy firme, en algunos momentos, como les pasa a todos, y con la edad nosotros sufrimos a veces un poco más de este problema, pero lo puedo hacer así. Ahora, volviendo a la tecla Shift, acá por ejemplo yo esta parte, bueno, es algo bastante sinuoso, de manera que yo voy a utilizar el pulso simplemente. Pero acá hay zonas como esta, que de un solo trazo yo puedo hacer todo. Toco acá, aprieto Shift, sin soltar Shift, toco acá, ya tengo mi trazo. Lo mismo acá, toco Shift, aprieto Shift, voy tocando, y como es una línea recta, lo único que tengo que hacer es tener cuidado de ir haciendo por sectores
por segmentos que a mí me van a facilitar el trazado. Yo acá lo hago un poco más grueso a lo mejor, porque fíjense que cuando hay zonas de, sobre todo en el cabello, y también a veces en los bordes de los brazos, en fin, o de la misma ropa, que cuando es tan similar con el fondo, realmente al ponerse el color verde nos hace muy difícil distinguir el borde exacto, de manera que tenemos que da cierta transparencia este violeta. Entonces tenemos que ir haciendo, jugar un poquito, rellenar un poquito más, y bueno, preocupen si ven algunos fondos como quisieran que fueran más complicados. De todas maneras, el trabajo es exactamente el mismo con todas las herramientas de que dispone este plugin. Acá en última instancia tenemos también un fondo que tiene sus alternativas, que puede incluso contaminar, de acuerdo a los distintos colores que tienen, pueden contaminar la imagen en muchas zonas. Hay otras zonas como esta, donde esta parte de cabello, que obviamente es un cabello muy claro, se parece demasiado al fondo, y vamos a ver hasta dónde podemos recuperar. Lo mismo que que aunque es más oscuro, tiene zonas muy en el borde que se confunden bastante, o lo pueden confundir al programa bastante con en cuanto a separación. La piel, ustedes ya saben que yo siempre lo he dicho en todos los videos de recorte, la piel siempre es algo que muy en su bordecito, como es muy suave, trata de confundirse siempre un poco, o de perder definición con respecto a la imagen final que nosotros queremos lograr. Bien, yo no voy a crear una nueva capa como suelo hacer, porque este plugin tiene una de las características, es que para trabajar ya automáticamente él solo crea una capa nueva para establecer una protección de nuestra capa original. Así que sin más, venimos a filtros, este tamaño no necesita ser tan grande. Lo que pasa es que, y menos cuando ya los fondos son muy lisos, entonces es menos necesario que sea tan grande, de manera que de todas maneras no conviene que sea mucho más que esto. Lo ideal a lo mejor sería este tamaño, es más chico. Lo que pasa es que a veces el pulso, la firmeza del pulso de las personas no da tanto para, me incluyo, para un tamaño tan chico de pincel, se hace un poco más difícil. Sin embargo, siempre está la opción, que también me han preguntado mucho, de qué quiero decir yo con eso, y ahora les voy a mostrar, de utilizar la tecla Shift para ayudarnos. La tecla Shift se utiliza, yo mostré en otros videos, para hacer repeticiones, en otros videos que no tenían que ver con recorte, pero también los recortadores aceptan esta utilidad que nos da la tecla Shift. De manera que hay gente, como dije en otras oportunidades, que les resulta más difícil ir de abajo hacia arriba. Hay otros que les resulta más fácil, como a mí, ir de arriba hacia abajo. Hay otros que les resulta más difícil ir de izquierda a derecha, y a otros más difícil ir de derecha a izquierda. Como esto no requiere que la línea sea un trazo continuo, mejor dicho, no continuo, sino que tengamos que hacer de una sola vez todo. Al contrario, conviene ir haciendo por partes, por si cometemos alguna equivocación. Entonces podemos empezar por donde queramos.